Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo cuarto del tiempo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículos 8 a 12. Se trata de un nuevo discurso pronunciado por el apóstol Pedro y es justamente el tercero de los ocho que se les son atribuidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El contexto es el siguiente. Pedro y Juan habían curado a un tullido de nacimiento que se encontraba junto a la puerta llamada La Hermosa, en el templo de Jerusalén, y habían declarado ante el pueblo lo siguiente: este que ustedes conocen y están viendo ha recibido la fuerza de ese nombre, y la fe que proviene de él le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes. Cuando todavía estaban hablando, llegaron los jefes todos irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte. Entonces los detuvieron y, como ya era tarde, los metieron en prisión. Al día siguiente hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Es decir, la sanación del tullido de nacimiento. Y Pedro responde de la siguiente manera: en aquellos días Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Jesús es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. El centro del discurso de Pedro lo ocupa la cita del Salmo 118. La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular. La imagen de la piedra la encontramos también como metáfora en Isaías capítulo 28. La nueva Jerusalén está asentada sobre justicia y derecho, con una piedra selecta, angular y preciosa. En su discurso, Pedro interpreta como una parábola lo que le ocurrió a Jesús y de nuevo contrapone de manera contundente la obra de los hombres a la acción de Dios. Compara los miembros del Sanedrín con constructores, quienes, teniendo una piedra sólida, preciosa, adecuada para la edificación, la rechazaron, la arrojaron lejos. Dios, que por el contrario la consideraba absolutamente preciosa, ha ido a recuperarla y la ha colocado como fundamento de su nueva construcción. De hecho, que en la primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 2, escribe lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dios pensaba diferente de aquellos que se arrogaban el derecho de representarlo y de hablar en su nombre aquí en la tierra. Para Dios, Jesús era el siervo fiel y, por lo tanto, en el día de Pascua fue a sacarlo del sepulcro, lo glorificó y lo puso como cimiento del nuevo templo. Pedro concluye su discurso diciendo que en ningún otro nombre hay salvación, que Jesús es el único salvador.
Es que solo quien construye su vida sobre Él y sobre su palabra puede estar seguro de edificar sobre un fundamento sólido y no temerá nada, ni la llegada de nuevas doctrinas, nuevas religiones, nuevas ideologías, nuevos humanismos, nuevos descubrimientos científicos, etcétera. Nada puede temer, porque nada puede hacer tambalear la edificación construida sobre la roca que es Cristo. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 a 2. La teología joánica tiene su propia característica y se expresa en esta carta mediante unos términos como amor, hijos de Dios, conocer el mundo, ver a Dios. Todos estos términos muestran que la comunidad joánica, la comunidad cristiana, está enfrentada al mundo. En nuestro texto se va a desarrollar la idea principal de las formas de vivir la comunión bajo el principio de que Dios es un Padre justo que nos otorga la filiación divina, y entonces el apóstol nos recuerda las implicaciones de vivir en esta condición, es decir, como hijos de Dios. Queridos hermanos, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. La vida de Dios que el cristiano recibe en el momento del bautismo es una realidad espiritual. Cuando Jesús habla con Nicodemo, dice que la vida espiritual es como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero existe y es vital para poder vivir. Así el espíritu produce la vida en cada ser humano. La primera afirmación del texto que hemos leído es un llamado a la gratuidad del don de esta vida espiritual, de esta vida divina. Y la palabra de Dios, como siempre, es viva y eficaz. Y si Él llama a alguien hijo, es porque realmente nosotros con el bautismo nos hemos convertido en sus hijos. De hecho, que en la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8: los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios y somos coherederos de Cristo por su sufrimiento y su gloria. Y en la carta a los Efesios se dice en el capítulo primero: Dios nos ha elegido para ser sus hijos adoptivos por medio de Cristo. La filiación implica, en lenguaje bíblico, la participación en la vida de quien nos ha generado. Así, en el libro del Génesis encontramos que Adán genera a su imagen y semejanza y llama su hijo a Set, quien, por haber recibido la vida de Adán, era semejante a su padre y llevaba grabadas sus mismas características. De la misma manera, el cristiano es, sobre todo en el mundo, una presencia real y viva de la divinidad. Y como hijo, entonces reproduce también los rasgos del Padre. Por eso Juan, refiriéndose a los creyentes, les dice: el mundo no nos reconoce porque no lo ha reconocido a Él. Si no reconocen a Dios, mucho menos a nosotros cuando somos hijos de Dios. Ahora bien, si siendo hijos de Dios somos los seres más privilegiados del mundo y vivimos la vida en el Espíritu con inmenso gozo, ¿qué será cuando veamos a Dios? Por ahora, un velo impide darnos cuenta de lo que realmente somos, pero un día ese velo será quitado y veremos a Dios tal como Él es.
entonces entenderemos también lo que ya éramos durante nuestra vida. Esta es la única perspectiva cristiana para considerar la muerte, no como el final de la vida, sino como el comienzo de la segunda parte, como dice el libro del Apocalipsis. Verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos 11 a 18. Se trata de la segunda parte de la parábola conocida con el nombre del buen pastor. El contexto es el siguiente: Jesús se encontraba en Jerusalén porque había subido para celebrar la fiesta de las tiendas y había entrado en discusiones con los fariseos, precisamente a raíz de la curación de un ciego de nacimiento. Enseguida, entonces, él pronuncia la parábola del buen pastor. En la primera parte de la parábola, versículos 1 a 10, se enfatiza sobre Jesús como puerta del redil. Y ahora en la segunda parte se subraya el don de la vida por las ovejas. Pero veamos un contexto un poco más amplio. El pueblo de Israel se instala en Canaán y se vuelve un pueblo sedentario, agricultor, pero siempre conserva la nostalgia de la vida nómada cuando eran pastores y entonces nunca renuncian a criar ovejas y cabras. Ya el libro de los Proverbios expresa la sabiduría de este pastor cuando dice: observa bien el aspecto de tus ovejas y fíjate en tus rebaños, porque la fortuna no dura siempre. Tus ovejas te dan vestido, tus cabritos dinero para comprarte un campo, las cabras leche para alimentarte tú y tu familia. Proverbios capítulo 27. El hecho de pasar mucho tiempo solitarios el pastor con su rebaño hacía que se tejiera una relación afectiva entre ellos. El pastor llamaba a cada oveja por su nombre y ésta reconocía inmediatamente su voz. Los mayores peligros para el rebaño eran los animales salvajes que en los tiempos bíblicos poblaban el valle del Jordán. Allí había hienas y chacales, leones y osos, contra los que los pastores estaban dispuestos a luchar armados con una honda o con un bastón fuerte que tenía unos trozos de pedernal incrustados en la punta. Así, este contexto nos puede ayudar para interpretar toda la alegoría que viene en la Biblia con respecto al pastor y a la oveja. Dios es presentado como viñador y agricultor, pero sobre todo como un pastor que guía, que protege y que alimenta a su pueblo. Así lo encontramos en el Salmo 80, versículos 2. Y también en Isaías 40 se dice: toma en brazo a los corderos y hace recostar a las madres. Esa es una de las acciones de Dios. Por su parte, David es llamado por Dios, quien lo sacó de los apriscos del rebaño para pastorear a los israelitas, y los pastoreó con corazón íntegro y los guió con mano experta, dice el Salmo 78. Por el contrario, los reyes de Israel son comparados frecuentemente con pastores perversos, quienes en lugar de alimentar el rebaño, se pastorean a sí mismos, explotan, dispersan y matan. Ezequiel capítulo 34. A Jesús, en cambio, se le aplica la imagen del buen pastor y era una imagen muy amada por parte de los primeros cristianos. Llevamos bien grabada en nuestra mente la parábola de la oveja perdida que trae Mateo y Lucas, y en las tumbas de los cementerios, las catatumbas en Roma, aparece siempre la imagen del pastor con su oveja en los hombros, representando a Jesús.
Veamos el primer versículo de esta segunda parte de la parábola. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En este versículo, el buen pastor no es quien tiernamente acaricia a la oveja herida, sino el luchador que a costa de su propia vida se enfrenta a cualquiera que ponga en peligro el rebaño. Es decir, aquí Jesús no se representa como estamos acostumbrados a ver la imagen de Dios en el Salmo 23. En verdes praderas me hace reposar, sino más bien se compara con la figura de David, quien afirmó ser un pastor de ovejas y dijo: y si viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, salgo tras él, lo apaleo y se la quito de la boca. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En nuestro texto, Jesús tiene entonces la característica del hombre fuerte e impávido que lucha contra bandidos y contra las bestias feroces. Comencemos por un detalle de la traducción. El texto griego dice hopoimen hokalos, es decir, yo soy el pastor, el bello, traducido literalmente. No dice hopoimen hoagathos, que se traduciría como el pastor, el bueno. No, no se enfatiza aquí la bondad de Jesús, sino su belleza. Se dice pastor bello. Es decir, nosotros los seres humanos siempre estamos atraídos por la belleza. La contemplamos en todo momento, la belleza de la creación, del arte, de la música. Todo se traduce en un lenguaje que expresa belleza, porque los seres humanos somos creados para la belleza por el hecho de ser hijos de Dios, por haber sido creados por Dios. Entonces, nosotros en el lenguaje común escuchamos la expresión qué bella persona. Eso va más allá de que sea una buena persona. Quiere decir que es simpática, educada, servicial, afectuosa, que expresa mucho amor en todo momento. Y Jesús dice a sus discípulos: alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus obras bellas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Desafortunadamente traducimos con obras buenas, pero no es así. Son obras bellas. Lo contrario son las obras feas, las obras de pecado que hacen daño al ser humano y a la naturaleza creada. Esas son acciones feas. Cuando Jesús se presenta como pastor bello, los judíos lo quieren lapidar. Cuando alguien bello, una persona bella, está en medio de un grupo de personas feas, pues los feos se dan cuenta y muchas veces no les gusta y quieren acabar con él. Los pastores de Israel eran personas feas, como dice Ezequiel en el capítulo 34. Hay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. De hecho que de Jesús se dirá que él dice que sus ovejas andan como sin sentido, que vagan de un lado para otro, como si no tuviesen pastor. La primera expresión que pronuncia Jesús es yo soy. Y esta expresión nos trae a la memoria la presentación del mismo Dios en el libro del Éxodo, cuando se le revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy.
Jesús muestra lo bello de Dios, no el rostro feo de Dios, porque puede que algunos tengan una concepción de un rostro de Dios totalmente horrible. ¿Cuándo tenemos esa concepción? Cuando lo consideramos autoritario, lejano, un Dios que condena, justiciero, que castiga. Y esta imagen de pronto le conviene a la sociedad, que la sociedad es fea y nosotros atribuimos a Dios muchas veces lo que deseamos que suceda, que si alguien la embarra, que si alguien peca hay que castigar y basta que no sea yo. Esa imagen es por lo general querida en una comunidad fea donde suceden tantas cosas malas, donde no hay una actitud de servicio ni de entrega por el otro. Jesús, por el contrario, es el pastor, el bello, y nos representa la imagen y nos presenta la imagen bella de Dios, que es amor incondicional, que es caritativo, que es servicial, que es amable. Y miremos entonces cómo se presenta aquel que no es pastor. El texto continúa diciendo, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Ordinariamente, los habitantes de los pueblos que no podían cuidar por su propia cuenta los rebaños de cabras y ovejas recurrían a pagar a los asalariados. Y había una legislación para esto. ¿Cuáles eran las obligaciones de un asalariado? Tenía que hacer frente a un lobo o incluso a dos perros, a un animal pequeño. Pero cuando veía un león o un leopardo o un oso, podía salir corriendo. O también un ladrón, podía salir corriendo. En su contrato no figuraba ninguna cláusula de tener que sacrificar la vida por las ovejas, no. No se sentía efectivamente ligado al rebaño y ante el peligro, pues era el primero que huía. No le interesaba la suerte de las ovejas, sino le interesaba el salario. Entonces, el pastor asalariado no se conmueve del rebaño, solo espera el pago. Es el contraste entre actuar por interés y ofrecer el amor gratuito. El amor gratuito es el que hace bella la persona de Jesús de Nazaret. A veces nosotros actuamos por interés, pensamos que antes de hacer algo, ¿qué ventaja sacamos de lo que voy a hacer? Esto no es belleza, es la gratuidad la que es bella. Muchos cristianos se dedican en su comunidad, en su parroquia, a hacer voluntariado, a atender a personas en situación de discapacidad, enfermos, ancianos, niños. Estas personas ofrecen su vida con amor por servir al otro. No les importa la paga ni el reconocimiento. Muchas veces ni el director, ni el párroco, etcétera, no les reconocen, pero no les importa para nada, porque ellos ahí están reflejando el rostro bello del pastor. El asalariado ve el lobo o las fuerzas hostiles y no hace nada. Abandona el rebaño. Las ovejas se dispersan, cambian de camino. Esto es importante porque hay muchos lobos hoy que tal vez no tienen una identidad propia, pero dispersan el rebaño. No los mata porque nadie puede quitar la vida de Dios que hay en cada persona, en cada ser humano. La vida siempre permanecerá. Podrán matar el cuerpo, como dice Jesús, pero nunca podrán matar el espíritu. Eh, Hay una cierta espiritualidad que espera siempre retribución y eso era típico del primer testamento y se expresa abiertamente en el libro de Job. Quien piensa que hacer obras buenas es para que Dios se las escriba allá en el cielo y entonces cuando yo llegue le paso la factura, le paso la cuenta, pues está totalmente equivocado. La salvación es gratuita.
Y todo lo que hacemos aquí de bello en el mundo es porque queremos reflejar la belleza de Dios. Jesús quiere siempre una relación de amor con Él y con Dios. No que consideremos a Dios como un patrón y nosotros entonces seamos unos asalariados. No, no con la espiritualidad de la retribución. Quien tiene un corazón como el de Jesús no es calculador, no se pregunta hasta dónde llegan mis derechos y dónde terminan mis deberes. No, no se establecen normas y no hay acuerdos estipulados, sino que sigue una única ley, que es la ley del amor, porque está loco por la persona humana. El amor no conoce confines, no se detiene ante ningún obstáculo, ningún riesgo y hace cualquier sacrificio. El texto continúa diciendo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Aparece 4 veces el verbo conocer, que en la Biblia tiene un significado particular. No es el aprendizaje logrado, sino implica una profunda experiencia, indica una participación profunda en el amor. Es un asunto más del corazón que de la mente. Así debe ser la relación con el Señor. Escribiendo a los Gálatas, Pablo dice que en un tiempo no conocían a Dios, sino que estaban sometidos a los ídolos. Y dice el apóstol, ahora que reconocen a Dios mejor, que Él los reconocen, porque se vuelven de nuevo a esos débiles e indignantes poderes. En la carta a los Gálatas capítulo 4. Si entran en comunión de vida con Dios, como la esposa con el esposo, ¿cómo pueden alejarse de su amor? El verbo conocer en la Biblia contiene ese matiz característico de una experiencia de amor profundo. Continúa el texto. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño y un solo pastor. Jesús vino para sacar las ovejas de los recintos. En griego se dice aulé y es donde quedan encerradas las ovejas por miedo a los ladrones, a los asaltantes que se aprovechan y las matan. Jesús saca de la institución religiosa que predica una falsa relación con Dios, una falsa imagen con Dios. En el templo se ofrecían sacrificios con el fin de obtener los favores de Dios y cualquier obra para obtener algo de Dios. Jesús saca de este recinto, de esta forma de pensar. De hecho, que expulsa a todos los mercaderes del templo. Jesús dice que hay otras ovejas que pueden estar en otros recintos y que a estas también tiene que guiar. Él nos quiere liberar de una falsa imagen de Dios, de un mundo hedonista, de un mundo que esclaviza, del recinto de la corrupción, del recinto de, de aquello que mata a los más vulnerables, e incluso a nuestro planeta, la creación, de todo aquello que realmente expresa algo negativo, algo malo, Él nos quiere sacar. Y nos quiere sacar no para meternos en otro recinto, sino para darnos una libertad universal, donde nosotros podamos expresarnos realmente como hijos del Señor, como hermanos de Jesucristo, con un solo pastor que es Él, no esclavos de ideologías o para acoger cosas que degradan al ser humano para nada. El cristianismo es universal e incluye a todo ser humano con libertad. Este es el rebaño de Jesús. Allí es donde nosotros escuchamos su voz y Él escucha la nuestra. El texto concluye de la siguiente forma. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y el poder para después recuperarla. Este es el encargo que he recibido del Padre.
se habla de la belleza del don de la vida. El amor es poner la propia persona al servicio de la persona amada. Jesús pone su vida a disposición con un acto libre de amor. No se dona la vida por obligación, sino por la naturaleza misma de ser hijo de Dios. Quisiera enfatizar sobre los verbos que San Juan utiliza aquí. En griego aparece tithemi, que significa quitar, y aparece lambano, que significa retomar, recuperar, recobrar. Y son los mismos verbos que el evangelista utiliza para el lavatorio de los pies, porque el lavatorio de los pies está al puesto de la institución de la Sagrada Eucaristía que traen los otros evangelios. Aquí Juan utiliza los mismos verbos en la parábola del buen pastor y en el lavatorio de los pies. De hecho, que en el lavatorio de los pies se dice que Jesús se quita los vestidos y aquí se quita la vida. El vestido identifica la vida de la persona. Y luego dice en el capítulo 13, versículo 12, que eh, luego se pone los vestidos y aquí dice que luego recupera la vida. Tomar de nuevo la vida significa que el destino de aquel que da la vida no es la muerte, sino la plenitud de la vida. Por eso San Juan, repito, al puesto de la Eucaristía pone el lavatorio de los pies, porque está significando el don total de la vida entregada por Jesús y aquello a lo cual nosotros también tenemos que seguir definitivamente. Hacer de la vida un don es el único modo para nosotros poder recuperar la vida. La vida donada se gana, se retiene. Dejar que el Espíritu nos lleve siempre a ese gesto de amor. De este modo nuestra vida es bella y reproduce la imagen del pastor bello. Les deseo a todos un feliz domingo.